buenos días, ya es martes, es tiempo de hablar de espectáculos y luego de entrar en tantos dimes y diretes, finalmente Pablo Montero da la cara ante los medios de comunicación. Y es que se había rumorado que lo sacaban de la telenovela producida por Natalia Trillo debido a sus indisciplinas y por supuesto también algunos problemas que ya había traído con los tiempos y con la gente de producción. Sin embargo, el día de ayer Pablo Montero se reunió con los medios de comunicación para aclarar todos los rumores y dejar de una vez en claro qué está pasando en torno a él y a esta producción. ¿Quieren saber exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Con un nudo en la garganta, Pablo Montero platicó con la prensa para desmentir que lo corrieron de la novela El vuelo de la Victoria por supuestamente llegar en estado inconveniente a las grabaciones y haber faltado a un llamado, lo que originó que la productora Natalie Lartillux lo corriera del proyecto. De igual forma, dejó en claro que desde hace mucho tiempo que se alejó de las drogas y el alcohol. No llegué al llamado, que habló conmigo y que dijo que no podía pasar esto y que me iba a cambiar, así. Yo asumo las consecuencias, yo fui el culpable porque pues yo tuve que haber decidido llegar a tiempo, ¿no? Un día antes para que no pasara esto, porque salir en la mañana es muy riesgoso, por eso siempre habíamos salido de noche. Esta es la primera vez que habíamos salido en la mañana muy temprano, es muy riesgoso salir en un vuelo privado y salir a Toluca y luego Toluca a México. Porque también de Toluca a México siempre hay mucha congestión, que hablaron barbaridades y que yo llegaba hasta el gorro y que son puras tonterías lo que dijeron. Yo sí he estado muy mal, muy triste, a veces no duermo y la verdad que me entra mucho el sentimiento. Estoy muy bien, estoy al 100%, como te digo, tengo mucha salud, estoy muy bien y bueno, pues eso es lo que te puedo contar, ¿no? Y eso es lo que me da pie de seguir adelante, de poder sacar esto, ¿no? Adelante. Totalmente. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues ya lo vimos, Pablo Montero finalmente habló con los medios de comunicación. Continúo con más información del mundo de los famosos. El día de ayer se llevó a cabo el estreno de la telenovela Mi marido tiene familia bajo la producción de Juan Osorio. Ahí surgió muchísima información. Una de ellas que finalmente Ludvika Paleta dio a luz de unos gemelos. ¿Quieren saber exactamente de qué se trata? ¡Chequen esto! El centro libanés sirvió como escenario perfecto para que Juan Osorio se reuniera con todo el elenco para ver el primer capítulo de su nueva telenovela titulada Mi marido tiene familia. Surya Vega se alegró por el nacimiento de los gemelos de Ludvika Paleta y Emiliano Salinas. Pues no, imagínate, acaban de nacer, solo vi ya que nacieron y bueno, qué mayor bendición, muchos bebés este año, todo el mundo tiene bebés, qué padre, puras bendiciones. Sí. Hombre, ¿qué consejo le voy yo a dar si ella ya es mamá? Ella ya, no, hombre, estás loca. No. Las mamás tenemos un chip que se baja en cuanto tienes a tu bebé y sabemos hacer todo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Daniel Arenas dijo que trabajar con Surya Vega es todo un privilegio y la cuida mucho en las escenas candentes que ambos tienen. Con mucho profesionalismo, con mucho respeto, tanto por ella como por la gente que está viéndonos, ¿no? Jair lamentó no poder formar parte de la gira que harán sus compañeros de la primera generación de la academia. Mi manager piensa que no es el momento indicado. Yo no he podido platicar con mis compañeros, sentarme con ellos, ver para dónde van, si voy a estar o no estar. Independientemente de eso, creo que desearnos suerte en nuestros caminos. Silvia Pinal se mostró contenta con la visita de su bisnieta Michelle Salas a México, aunque cuando se le preguntó por su hija Alejandra Guzmán, prefirió emprender la graciosa huida. Feliz, orgullosa, porque está cada día más hermosa, más eficiente, más llena de éxito, ¿no? Señora, ¿cómo vio a Alejandra ahora que ya inició su gira? Está hablando de la novela. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, no para el pleito entre Julián Gil y Marjorie de Sousa. Siguen los problemas, pero además también les preparamos un poco de cultura para que todo tengamos un poquito más balanceado el programa. ¿Quieren saber exactamente de qué se trata? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos, cansado de que Marjorie de Sousa trate de desprestigiarlo ante la prensa y la sociedad mexicana, Julián Gil dejó en claro que el día en que su hijo Matías
estuvo a punto de morir asfixiado por un problema de reflujo, la actriz en ningún momento le marcó para notificarlo y se enteró gracias a que la prensa se puso en contacto con él para avisarle. Es por ello que subió a sus redes sociales la conversación que tuvo con la madre de su hijo para desmentirla y negar que jamás se preocupó por el pequeño. En próximos días se llevará a cabo la inauguración de la exposición Rufino Tamayo Éxtasis del Color en el Museo de Arte Moderno. La muestra comprende 34 obras pertenecientes al acervo del MAM, 3 del acervo del Museo Rufino Tamayo y 13 provenientes de colecciones particulares. El Museo de Arte Moderno se ubica en Paseo de la Reforma y Gandhi, en la Ciudad de México. La gala Elisa y Amigos se ha convertido en una tradición dentro de la programación dancística de México. Por ello, el Palacio de Bellas Artes abrirá de nuevo sus puertas para recibir a la destacada bailarina mexicana Elisa Carrillo Cabrera. El jueves 13 de julio a las 20 horas en la sala principal del recinto de mármol se llevará a cabo la gala Elisa y Amigos 2017. La conductora Ana Vinocourt, quien durante varios años diera las noticias en TV Azteca junto a Jorge Zarza, falleció a los 44 años de edad, tal y como lo dio a conocer la periodista Lili Telles a través de sus redes sociales. Según versiones de algunos medios, Vinocourt, a quien le sobrevive una hija de 4 años, padecía pancreatitis, aunque otros aseguran murió de cáncer de páncreas. Sus restos son velados en una agencia funeraria de Miguel Ángel de Quevedo. 21 Noticias, Berenice Ortiz.